Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. Hola amigas, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa A tus pies, desde los estudios de Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Te saluda Gabriela Ribota de Mulqui y te da la bienvenida a la audición de hoy. En la serie que comenzamos a desarrollar hoy titulada Del lado de la victoria, nos vamos a parar en nuestra base bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, donde dice lo siguiente: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estamos en Cristo, cuando somos salvas, cuando somos hijas de Dios, cuando hemos gustado el amor de Dios, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Por eso somos más que vencedoras. Estamos del lado de la victoria. En el programa de hoy, mi querido oyente, veremos cómo ser victoriosas frente a las tentaciones de la vida. A tus pies arde mi corazón, a tus pies. Mi querida amiga, permíteme que te haga una pregunta. ¿Cuál o cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus tentaciones con las que luchas a diario? Te ayudo. La comida, la ropa, los zapatos, el cigarrillo quizás, o cualquier otro tipo de vicio. Los hombres, la bebida, las salidas nocturnas excesivas, la música mundana, el casino o el juego. Vamos a examinar a la luz de la Biblia 3 cosas importantes que debemos aprender sobre la tentación. En primer lugar, el significado. ¿Qué es la tentación? En segundo lugar, la secuencia. ¿Cómo opera la tentación en nuestras vidas? Y en tercer lugar, la salida, es decir, cómo obtener la victoria. Vamos a la primera. Y para poder analizar bien el significado de lo que es la tentación o lo que no es, te propongo leer en la Biblia, en Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, y dice lo siguiente: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, y anda prestando atención en la lectura, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos entonces en primer lugar el significado de la tentación. Lo que quiero aclararte es que Dios no tienta a nadie. El que tienta es el diablo. Él es el tentador. Por eso cuando vemos la tentación de Jesús en el desierto, ahí dice muy clarito la palabra de Dios que Jesús era tentado por el diablo. Otra frase dice, entonces el diablo le dijo. Otra frase dice, y le llevó el diablo a un monte alto. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y aquí quiero resaltar la frase, si tú postrado me adorares. ¿Sabes qué? Satanás desea tener nuestra adoración. Él quiere cautivar nuestra atención. Satanás no se pone contento, por supuesto, cuando nuestro corazón busca adorar a Dios, porque Él quiere ser el centro de atención de nuestras vidas. Ahora, leímos en el versículo que dice, cada uno es tentado. Y de aquí saco una enseñanza. La tentación es personal. No podemos culpar a otros de nuestras propias tentaciones. Porque dice más, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso la tentación es personal, porque nace de nuestra propia concupiscencia. Y ahora te tengo que aclarar qué significa esta palabra. Concupiscencia es un deseo ferviente hacia algo. Puede ser bueno o puede ser malo. Un deseo apasionado hacia alguna cosa. ¿Por qué digo puede ser bueno o puede ser malo? Puede ser bueno, por ejemplo, Cristo tuvo un deseo ferviente y se lo dijo a sus discípulos antes de compartir la última cena. También quiero aclararte que la tentación no es pecado. Caer en sus garras, sí. Las tentaciones pueden venir de Satanás, como bien lo dijimos, el tentador. También pueden venir del mundo, del sistema mundo, del cosmos que nos rodea. Y también pueden venir de nuestra propia carne. Ahora, vamos a ver cuál es la secuencia, cómo opera la tentación en nuestras vidas. Leímos hace un rato que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Acá tenemos 4 palabras claves que tenemos que resaltar: atracción, seducción, concepción y consumación. La primera es atracción, es el primer paso. Y para ser atraída, tengo que mirar o tengo que escuchar. Y acá se activan mis sentidos. Y quizás tengamos que reconocer que nos gusta jugar con fuego o que nos gusta caminar por la cornisa. Hay un versículo en Proverbios 10:9 que dice: el que camina en integridad anda confiado. A veces somos como un imán que nos dejamos atraer fácilmente. Por lo tanto, es tan importante proponernos en nuestra vida diaria caminar en integridad, porque esto nos dará seguridad. Porque cuando nosotras caminamos en la cornisa, podemos tambalear en cualquier momento en nuestras vidas. Por lo tanto, deberemos aprender a cuidar lo que vemos, a seleccionar lo que oímos y cómo oímos. Porque como te dije recién, cuando uno no camina en integridad, es tentado fácilmente y por lo tanto no camina confiado. Vive con temor de ser descubierto, cuando tenemos doble vida, cuando andamos en tinieblas, cuando nos tenemos que ocultar, porque la tentación nos está controlando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Porque la tentación nos seduce y este es el segundo paso de esta escalera descendente en la que opera la tentación, esta secuencia de la que te estoy hablando. Cuando no resisto a la oferta, ya entran en juego mis emociones y sentimientos y ellas comienzan a dominarme y de ahí ya estoy a un solo paso de caer en las garras de la tentación. Y es lo que le pasó a Eva en el huerto del Edén. Ella vio el fruto prohibido, fue atraída por él, escuchó a la serpiente seduciéndole a tomar del fruto, con sus mentiras, por supuesto. Ella prometía que si comía del fruto, sería como Dios sabiendo el bien y el mal, pero no le dijo las consecuencias. Le mostró el lado atractivo, no le mostró lo que vendría después.
Y aquí viene el siguiente paso de la secuencia, la concepción. ¿Qué hizo Eva? Ella tomó del fruto y pecó. Y vino la consumación, cuarto paso. Ahora, podríamos también resumir esta secuencia en 3 etapas, como vio, codició y tomó. Eva vio el fruto, lo vio atractivo, quizás era rojo, no sabemos. La Biblia no dice qué fruto era, pero lo codició, lo anheló fervientemente, lo quiso tener, lo quiso gustar y lo tomó. Y el pecado, como dice la palabra de Dios, dio a luz la muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual. Cuando yo no puedo resistir a la tentación y caigo en sus garras y peco, algo dentro mío se rompe. ¿Y sabes qué es, mi querida oyente? Es la comunión. Cuando sos una hija de Dios y caes en tentación, la comunión con Dios se rompe, se daña, se produce una grieta. Por lo tanto, hay una salida a la confesión. Ahora, la tercera pregunta. Repasamos un poquito. Primero vimos el significado. Dios no tienta a nadie, el que tienta es Satanás el tentador. La tentación es personal, es individual, cada uno es tentado. En segundo lugar vimos la secuencia de la tentación y lo resumimos en 4 palabras: atracción, seducción, concepción y consumación. Pero ahora quiero darte una buena noticia. Hay solución. ¿Cómo ser victoriosa? ¿Cómo ser victoriosa cuando estoy siendo tentada fuertemente? Mira, vamos a tomar el ejemplo del Señor Jesús. Allí en el desierto, cuando Satanás le tentó 3 veces, ¿qué hizo él? Utilizó la herramienta infalible, la palabra de Dios. 3 veces respondió con un versículo bíblico. Primero, Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En segundo lugar, Jesús que dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en tercer lugar, el Señor Jesús le dijo: dicho estás, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, algo que me llama mucho la atención en este relato es que Satanás conoce muy bien la palabra de Dios. Fíjate que él utilizaba versículos de la Biblia para tentar a Jesús. Es por eso que yo no puedo darme el lujo de no conocer la palabra de Dios. ¿Cómo voy a contrarrestar sus mentiras? Y ya lo hemos dicho varias veces en este programa. La única manera de contrarrestar las mentiras del enemigo es a través de la verdad de la palabra de Dios. Pero también, no solamente la herramienta infalible es la palabra de Dios, sino que en segundo lugar, tengo que aprender a huir de la tentación. Fíjate un ejemplo del Antiguo Testamento. Un hombre llamado José pudo aprender a huir de la presencia de la esposa de Potifar, quien todos los días venía para seducirlo, para tentarlo, para hacerlo caer. Sin embargo, él supo huir a tiempo. El apóstol Pablo también aconseja: huyan de la fornicación. El apóstol Pablo también le aconseja a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo: Timoteo, huí de las pasiones juveniles. Huyan. Como dice una frase, no es ningún cobarde aquel que huye de la tentación, sino un sabio. Pero déjame que te hable a vos que quizás has caído en la tentación. Y quizás estás ahí en el pozo, en el lodo cenagoso, como dice la palabra, y quizás sentís la carcajada del enemigo burlándose porque sos una hija de Dios, pero estás caída, derrotada por la tentación. Y estás, claro, sufriendo las consecuencias de tu pecado. Te digo en esta hora, mi querida amiga, mi querida hermana en Cristo, levántate.
El Señor te dice, levántate. ¿Cómo? Confesando tu pecado delante de Dios, pero hay algo más. Porque confesar es decir lo mismo, es ponerse de acuerdo con Dios, pero hay un escalón más, que es aprender a humillarnos delante de Dios. Quizás el orgullo no nos deja que podamos decirle a Dios lo que hemos hecho. Yo te invito en esta hora a que tomes el versículo de la palabra de Dios y lo hagas tuyo, que dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Te animo en esta hora, mi querida amiga que me estás escuchando, a que puedas poner en palabras ese pecado que te tiene encarcelada, que te tiene atada, ante el que has cedido un día frente a una fuerte tentación en tu vida. Confésalo ahora, arrepentite, humillate delante de Dios y Él te va a levantar, te va a sacar del pozo y párate en la roca que es Cristo Jesús, porque la palabra de Dios dice que las que estamos en Cristo, las que tenemos esa posición en Cristo, estamos del lado de la victoria. No bajes tus brazos, no te rindas frente a las tentaciones que el enemigo quiera poner en tu camino, y que esta semana que iniciamos hoy puedas permanecer victoriosa, porque Cristo nos colocó del lado de la victoria. Que Dios te bendiga y hasta la próxima audición. Y de esta manera llegamos al final de la audición de hoy, y quiero aprovechar la oportunidad para invitarte al encuentro que tendremos esta misma tarde en la Iglesia Cristo Salva en calle Salta 433. El Ministerio Femenino Mujeres que Inspiran te hace extensiva la invitación a que puedas asistir a las 18:30 horas para escuchar un hermoso mensaje de la palabra de Dios, y queremos recibirte con un fuerte abrazo, queremos recibirte con todo nuestro amor para brindarte lo mejor que podemos darte, mi querida amiga, los consejos sabios de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Hasta aquí, a tus pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.